mis hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 11 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pueden sentarse, hermano. Ciertamente, pues continuamente nosotros decimos, bueno, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz, de gozo, es un evangelio en el cual la paz que sobrepasa todo entendimiento está en los hombres que creen en Dios. Y esto suena muy especial. Estamos hablando de paz, de reposo. El hombre que tiene a Dios tiene paz, el hombre que tiene a Dios tiene serenidad, el hombre que tiene a Dios logra manejar las circunstancias, pero acá Juan el Bautista dice otra cosa. Y es clara la palabra cuando nos está hablando precisamente en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Bueno, entonces, ¿en dónde quedamos? ¿Hay paz o hay violencia? Cada uno de nosotros tenemos que estar ubicados dentro de la labor y el trabajo que Dios nos permite dentro de su reino. Cuando los hermanos de la iglesia de Corinto estaban un poquito acomodados, sí, que fíjese que ya va a venir el Señor, y bueno, y no querían trabajar, y la gente estaba ahí poquito en las hamacas descansando. Y les dice el apóstol Pablo: ¿y ustedes qué les pasa? Es que el Señor ya va a venir, y un momento, señores, vayan a trabajar, les digo. El que no trabaje es mejor que no coma. A veces malinterpretamos la palabra de Dios, la malinterpretamos porque creemos entonces que la vida cristiana es una vida pasiva, una vida negligente, una vida de haragán, una vida, hermanos, de parásito de la sociedad. Y por eso, hermanos, allá un oriental dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y no deja de tener razón, porque la gente religiosa como que está esperando algo y espera no hacer nada. Pero Dios sí demanda de su pueblo, demanda cosas maravillosas, y necesita Dios un pueblo activo, un pueblo dinámico, un pueblo que desea trabajar, que desea hacer la obra de Dios, que desea, si no cambiar el mundo, si llevar el mensaje que va a cambiar al mundo. Estamos seguros que el mensaje que traemos es un mensaje de poder. ¿Cuántos lo creen? Y el apóstol Pablo dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
Nosotros tenemos que estar seguros que lo que traemos dentro de nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna, es un potencial de energía que está dentro de nosotros y que tenemos que entregarlo. Si tú no entregas ese potencial, te vas a volver un obeso espiritual. Aquí hay gente que se la pasa leyendo la Biblia, investigando un libro, que el griego, que el arameo, y que empieza a razonar acá. Se vuelve filósofo. Dios no quiere filósofos. El evangelio de Jesucristo es un evangelio práctico, es un evangelio dinámico. Es un evangelio que requiere una labor, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación por todos los que estamos aquí y hemos recibido el beneficio de la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia de Jesucristo es un ente vivo. Dios no está muerto, Dios está vivo. Amén, hermano. Y ese Dios vivo está transmitiendo vida a cada uno de nosotros. Acá dice algo importante. Recuerden ustedes de que quizás nunca la iglesia sufrió la violencia, sino desde el momento en que nace Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista, hermanos? Decapitado. Juan el Bautista, después de haber dado esa profecía maravillosa, de haber presentado el camino, de haber presentado a Jesucristo como la alternativa, de haber abierto la oportunidad de un camino para que el Señor pasara sobre aquel, le quitan la cabeza, hermano. Quiere decir, por eso acá dice, Juan el Bautista fue el mayor, pero ahí marcó algo y marcó la violencia. Nunca se había vivido en el pueblo de Dios tanta violencia como se empezó a vivir a partir de la etapa de Juan el Bautista en adelante. Si recordamos la historia, a partir de la muerte de Juan el Bautista, que fue violenta, el Señor Jesucristo, sus discípulos y todos los seguidores de Jesucristo empezaron a sufrir violencia y tuvieron muestras violentas, decapitados, aserrados, atravesados, ahogados, etc. Esta gente murió destruida por los leones. El pueblo de Dios recibió una dote de parte del ministerio de Dios, empezó a recibir una dote en la cual iba a generar violencia en el reino de los cielos. Las cosas cambiaron. Ya no es aquellos profetas que hablaban, que venían. Había que hacer violencia. El reino de los cielos se estableció con violencia. Y esa violencia es la que Dios quiere que nosotros entendamos, no a la manera de la violencia. La violencia es hacia el pueblo de Dios. Ahora nuestras armas son armas espirituales, poderosas en batalla. No se trata de ir a pagar con la misma moneda y tomar las mismas armas del mundo. Pero sí tenemos que entender que en el reino de los cielos necesitamos gente violenta, porque así lo está diciendo acá. En el reino de los cielos sufre violencia, como quien dice, estamos siendo víctimas, nosotros como cristianos estamos siendo víctimas de la persecución de la gente. Para la gente somos ridículos, para la gente somos gente fuera de serie, para la gente somos ignorantes, para la gente no valemos nada. El reino de los cielos sufre violencia. Tú sufres vergüenza en tu escuela, tú sufres vergüenza en tu trabajo, tú sufres vergüenza. Bueno, si es que de verdad estás del lado de Dios. Si es que de verdad mantienes una convicción firme acerca de los principios espirituales, la violencia va a ser inevitable para tu vida y vas a ser vituperado. Pero dice la palabra, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Esa es la promesa del Señor. Al hablar entonces de violencia, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, nosotros estamos formando parte de ese equipo de los sufridos. Y dice, y los violentos, ¿qué dice? ¿Lo qué? ¿Qué quiere decir arrebatar? Arrebatar es algo peleado, arrebatar es algo quitado. Es que Satanás no quiere quitar la bendición. Satanás vino a matar, robar y destruir. Esa es su obra.
Y Satanás quiere quitarte la paz, Satanás quiere quitarte el gozo, Satanás quiere meterte duda en tu mente, duda en tu corazón. Y tú tienes que apoderarte de las bendiciones de Dios y decir, esta bendición es mía. Para eso se necesita violencia. Para poder poner convicciones en el trabajo, para poner convicciones en la escuela, para poner convicciones en el vecindario, para poner convicciones en tu misma familia. Es allí precisamente donde vamos a hablar de violencia. La violencia consiste en poner convicciones en nuestra vida. La violencia consiste en que el mundo sepa y esté enterado cuál es tu postura espiritual, cuál es tu postura respecto a Dios, cuál es tu postura respecto a Jesucristo, cuál es tu postura respecto a la iglesia. Dios quiere, al hablar de violencia, está hablando de gente definida en el reino de los cielos. O eres o no eres. Al hacer violencia, estamos hablando de la gente que toma decisiones radicales que van en contra aún de sus mismos intereses personales. Qué importante es que nosotros entendamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es precisamente hacer ese tipo de violencia en la cual yo voy a mantener una postura delante de la gente a pesar de las circunstancias, a pesar de las burlas, a pesar de que nos veamos ridículos ante el mundo. Y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga, y esto es bien importante, y quiero que lo consideres. Versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? ¿Cuál es esta generación? El mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora viene la alegoría que la palabra está diciendo acá. Y dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. La gente es burlista, ¿va? Y te voy a decir cuál es el centro de este versículo. Nadie, nunca vas a quedar bien con nadie. Nunca. Jamás. Si eres bien dedicado a Dios, te va a ir mal. Y si no eres, te va a ir mal. Si le haces favores a la gente, te va a ir mal. Y si no le haces, te va a ir mal. Nosotros no vamos a tomar entonces convicciones por lo que la gente piense, por lo que la gente dice. La convicción debe estar dentro de ti. La capacidad para decir sí o no debe estar dentro de ti, no en la razón de la gente. Nunca vamos a quedar bien con la gente, hermano. Jamás, jamás en la vida. Que si corregiste a tu hijo, que por qué lo corregiste. Que porque no lo corregiste, ¿por qué no lo corregiste? Que alcahueta esa señora. Yo recuerdo en una oportunidad de una experiencia muy especial que nunca se olvida y que le he dicho en alguna oportunidad de mi vida. Hace muchos años atrás, mi hijo hizo una travesura en el vecindario y jugando, qué sé yo, pues se quebraron un vidrio, así de fácil. Llegó la vecina y se queja conmigo. Bueno, mire, su hijo quebró un vidrio. Ah, bueno, le dije, gracias, se le va a pagar su vidrio, señora. Solo lo entré, pa, bien asentado. Ahora vas, le dije a mi hijo. Y había un muchacho que trabajaba conmigo. Y vas a ir con Cristóbal, y vas a ir de casa en casa en donde hicieron su fechoría. Y van a ir a pedir perdón. Y van a ir a pedir disculpas. Y se fue el muchacho y ahí iba con el otro muchacho. Y vos me decís, le dije, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice? Total que llegaron a las casas donde estaban. Señora, dijo mi hijo, pues disculpe, perdone, pero fíjese que yo cometí este error y yo quiero que me perdone.
y yo voy a tener que ver cómo trabajo y hago para poder pagar el vidrio. Era un muchacho, yo no sé cómo iba a trabajar, pero tenía que ganarse ese vidrio. Pidió perdón acá, pidió perdón allá. Bueno, se reparó el vidrio, tuvo que pagar su trabajo y qué sé yo. Pasó, todo estaba bien. No había pasado un mes, yo tenía una demanda en un juzgado. Y me llama el juez y me dice, pase adelante señor, me dice, y aquí hay una demanda contra usted. Como ya me habían avisado por escrito, yo llegué con el abogado y bueno. ¿Y cuál es la demanda, señor juez? Maltrato para su hijo, me dijo. ¿Qué pasó? Dije yo. ¿Y qué pasó? Usted está maltratando a su hijo. Ah, sí, le digo yo. Bueno, ¿y con cuál es el caso? Pues aquí vienen unas señoras, unas vecinas, que dice que usted le pegó a su hijo. Y dice que usted le lastimó su autoestima. Que usted lo humilló mandándolo a pedir perdón a las personas, haciéndolo a él una persona, lastimando su personalidad. ¿Qué hay de cierto? Me dijo. Bueno, señor juez, le dije yo, pues aquí estoy. Le dije yo, no entiendo, pero mejor no diga nada, me dijo. Y me mandó a llamar a mi hijo, estaba en el colegio. Llamen al muchacho, dijo. Pues ahí estuve afuera, en las bancas de afuera, esperando. Y se fue a traer al muchacho al colegio. Y por fin llegó y nos atiende el juez. Y se le queda viendo al muchacho el juez. Vos, le dice, y vos sos el muchacho maltratado, le dijo. ¿Cómo así, señor juez? Le dice, va. Yo te miro gordito, le dijo. Vos si traes tu uniforme de colegio, en el colegio estudias vos, le dijo. Mira, y te trata mal tu papá, le dijo. Pues no, le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Que te pegó? Sí, porque me porté mal, hice lo incorrecto. Y dice que te humilló, que te mandó allá a pedir perdón. Sí, porque cometí un error, dijo, y tenía que restaurar lo que había sucedido. El juez se puso tan feliz, ¿verdad? Y se levantó de su silla. Usted, me dice, qué bueno, me dice, que todavía hay hombres que son capaces de poder educar a sus hijos. Que todavía hay hombres que pueden ser capaces, a pesar de los derechos, de lo que sea, me dijo, pero que pueden mantener todavía incólume esos principios y esos valores que a mí me enseñaron. Y me jaló por un lado, me jaló a un lado, me pone la mano y me dice, no le haga caso a estas viejas, me dijo. Perdón, va. Siga corrigiendo a su hijo, me dijo, y va a tener buena cosecha. Amén, hermano. Pues yo creí que iba a quedar bien con las señoras y quedé mal. Si no lo regaño, hubieran dicho, ese viejo alcahueto no le dice nada al hijo, hizo lo que quiso, le fuimos a decir y no hizo nada. Lo corregí y quedé mal. Entonces, hermano, usted no complazca a la gente. Usted guarde sus principios. Usted guarde sus valores. Usted permanezca incólume en lo que ha aprendido, en lo que Dios le ha dado a través de la palabra, en lo que le ha enseñado la bendita palabra de Dios, que son principios divinos que no van a fallar. Pero veamos entonces, acá esa alegoría que está haciendo precisamente, y dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es este mundo con los derechos humanos, este mundo, hermano, que solo quiere derechos y no tiene obligaciones. Este mundo que solo quiere beneficios y no quiere esforzarse por absolutamente nada. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. La gente que se sienta en las plazas solo de haraganas, hermano, viendo a quién juzgan, viendo a quién pelan. Y dice, y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Y ahora dice esta alegoría, porque vino Juan el Bautista, que ni comía, ni bebía,
y dicen, demonio tiene. Juan el Bautista era un hombre especial, nada de mundo, vestía piel de animales, comía miel silvestre, vivía en una cueva. Dijeron, ese está endemoniado, dijo, porque ese está ahí aislado, metido entre una cueva. Miren, solo panales come. Qué raro ese, come grillos. Porque comía saltamontes, hermano. Usted también ha comido a veces, pero no le han dicho qué es. Pero Juan el Bautista comía saltamontes. Y ese está loco, dijo, este está endemoniado. Bueno, entonces dijo, y ahora viene el Señor Jesús y se abre. Y es natural, y es espontáneo. Viene el Señor Jesús y dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vení, tú pecaste, Dios te puede perdonar. Ay, ¿este qué? Y no dice que es hijo de Dios, pues. Si ese es hijo de aquel carpintero que está allá, dijeron. Miren, hermanos, ¿cuándo va a quedar usted bien con la gente? ¿Ah? Nunca. Haga o no haga, nunca va a quedar bien. Lo importante es que usted tiene que entender que tiene que tener principios, que tiene que tener valores, que estén bien ubicados dentro de su corazón y que pueda definir su vida a través de acciones bien seguras y no tenga que lamentarse. Muchos de nosotros tomamos acciones religiosamente y después nos arrepentimos de ello. Cuando hablamos entonces de la violencia que la palabra está hablando, habla de que tienes que mantener tus convicciones delante de la gente, sea como sea, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Amén, hermano. ¿Cuál fue el llamado de Josué? Y se presenta al pueblo y le dice, miren, señores, dijo, el que quiere ir en pos de otros dioses, dijo, que vaya. El quiere ir en pos de Baal, que vaya, y el que quiere ir allá en pos de otros dioses, que vaya, dijo. Están en libertad, señores, dijo. ¿Pero qué? Pero yo y mi casa, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere oír de ti. Amén. Que el tío vaya y a donde quiera. Que la tía haga piñata, que la tía celebre el cumpleaños, que la tía celebre el acabo de año, los 9 días, y que resucite y que se bautice por los muertos. Es su problema. Pero tú y tu casa, ¿qué van a hacer? Cuando estamos hablando entonces de esos principios que la palabra está pidiéndonos, dice que cada uno debemos de mantener una actitud violenta. Pero no está hablando de, no se va a ir a pelear con el vecino ahora, va. Hey, vecino, mire usted, yo soy cristiano y ¿qué? Señor, yo soy hijo de Dios, mire usted, para la gloria de Dios tengo 20 años, 30 años de estar en la iglesia. No, señor, con humildad, pero con gallardía, con serenidad, pero con seguridad. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios espera. Esa es la violencia de la que está hablando la palabra de Dios. Entonces, quedamos con que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos no lo piden, hermano. ¿Qué dice? Lo arrebatan. Puro Jalisco, hermano. Nunca pierde, dice, y cuando pierde, arrebata. Hermanos, aquí no puede haber, no nos podemos atener a que se pueden entrar en componendas con el mundo. No se puede, hermano. No se puede. Hermanos, que dicen que yo fui ahí a una reunión, pero yo solo una agüita me tomé. Ellos echaron las cervezas, pero yo solo una agüita. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué hace ahí? Mejor échese los tragos. Aproveche la oportunidad de una vez. ¿Cómo dice la palabra? El que esté sucio, ¿qué dice? Ensúciese más, pues. Pues sí, si ya llegó ahí a la cantina, pues échese el trago. Y después sufra la goma y ahí estamos. Pero el que esté limpio, ¿qué dice? Eso es lo que Dios quiere. Dios está hablando de una definición en nuestra vida. Al hablar de violencia, el apóstol Judas, ¿sabes dónde está el libro de Judas, verdad?
Antes del Apocalipsis, está más fácil. Judas capítulo 1, porque solo uno tiene, versículo 3, dice de la siguiente manera. Judas capítulo 1. Amén. Bueno. Amados, miren qué suavecito. Miren esta violencia, cómo la maneja. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribirlos, como quien dice, yo tanto que quería hacerlo, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, como dice, exhortándoos, que ¿qué dice? Que contendáis, como dice. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir contender? ¿Ah? Pelear, hermano. ¿Y qué quiere decir ardiente? ¿Ah? Cuando se le llena el buche de piedrecitas a uno, hermano, y se pone colorado ahí, mis hermanos. Como dijo el Señor Jesucristo, el celo de tu casa me consume, dice. Y así lo dijo David también, ¿no? Hermano, a usted le da igual. A usted le da igual. Acá el apóstol Judas tiene que exhortar a los hermanos para que peleen, y no solo que peleen, sino que peleen, como dice. Y es lo que quema, eso es para allá. Si usted tiene una olla caliente en la mano, usted lo que trata de ver dónde la deja, ¿no? Mismo que se está ahí, ay, está quemando, hermano. ¿Cómo me quema la olla? Dice usted. ¿Ah? Así dice, ¿no? Usted saca la olla del horno, hermano, y ve que dónde la va a poner y ¡pum! La tira ahí a un lado, porque eso quema, hermano. Ardientemente quiere decir con fogosidad, quiere decir caliente. No puede esperar para mañana, tiene que ser hoy. Amén, hermano. La postura que usted tiene que tomar tiene que ser hoy. Ahora, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, una de las cosas, los tesoros más maravillosos que tenemos como cristianos es la fe, hermano. Sin fe no hay nada, hermano. Sin fe no hay Cristo, sin fe no hay Biblia, sin fe no hay eternidad, sin fe no hay infierno, sin fe no hay nada, hermano. Puro gatito amanece, caza sus ratones del día y se va a acostar. El hombre que no tiene fe es como un animal silvestre. Sacia su instinto y ahí termina el asunto. Lo que nos diferencia de los demás seres humanos es la fe. Quiere decir que tú tienes que guardar y proteger tu fe como el tesoro más preciado de tu vida. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y guardan sus mandamientos. El justo, dice, por la fe vivirá. Entonces tú tienes que combatir ardientemente que tu fe. Tu fe. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Destruir tu fe. ¿Qué es lo que Satanás quiere botarte? Tu fe. Tómese esta pastilla usted, porque mire usted, esta sí es buena, se va a morir usted. Mire, yo conocí una igual y estaba enfermo igual que usted, y no duró ni 12 horas y se murió usted. Y usted dice, no, yo quiero creer en Dios. Pero cuando van 8 horas usted dice, siento como que ya me estoy muriendo. Lo que le están matando es su fe. Satanás quiere matar tu fe, porque el justo por la fe vivirá. Satanás quiere destruir la última partícula de fe que hay en tu vida. Se acabó la fe y se acabó el cristianismo. Se acabó la fe y se acabó todo. Entonces tenés que contender, si tú tienes algo que vale mucho para ti, ¿qué tienes que hacer? Cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Con los dientes y uñas. Amén, hermano. Estoy hablando figuradamente, ¿sí? La fe es un elemento espiritual
que no le voy a meter dientes y uñas, pero la vamos a tratar de mantener a través de nuestra convicción delante de la gente. Tenemos que combatir, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí está el punto, porque algunos hombres andan entrando encubiertamente. Ay, ¿por qué encubiertamente, hermano? Porque Satanás es un ángel de luz, se viste como ángel de luz. Dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, hay entes contaminantes de la fe. Hay gente que en lugar de ayudarte a tu fe, te la echan a perder. A veces van a visitar a un enfermo los hermanos y se le queda viendo al enfermo. Hermano, y tan gordita que era, y mire cómo está ahora, hermano. ¡Hala, hermana! A ver si aguanta para mañana. Ya le consultó hermano Edwin. No me busque como médico, amado hermano, búsqueme como pastor, por amor de Dios. ¿Me entienden? No quiero ser yo el causante de que tu fe sea estorbada. Busca a Dios, busca amparar tu fe en Él. Él es capaz de poder saciar todas tus necesidades físicas, emocionales, sentimentales. Él va a saciar toda tu vida, toda tu alma. Tú no necesitas de hombres, tú necesitas tener fe en Dios. Amén, hermano. Mire, la hermana sabe de montes usted. La hermana, mira cómo sabe de montes. Hermano, si esos montes es igual que la medicina, hombre. Igual usted está creyendo en un hombre y dejando de confiar en Dios. ¿Me explico, hermano? Satanás quiere arrebatar tu fe. Satanás quiere arrebatar tus convicciones. Satanás quiere destruir el poquitito de fe que todavía logras guardar ahí dentro. Pero tienes que pelear ardientemente. Ese tesoro que tienes ahí, que se llama fe, necesita ser defendido. ¿Cuál es el valor más grande que tiene una madre, hermano? ¿Ah? Dígalo. ¿Ah? ¿Cuál es el valor más grande que tiene una madre? ¿Por qué no lo dice? ¿Su hijo o no? No sea tímida. ¿Ah? ¿Qué hace si alguien se lo quiere quitar, hermano? ¿Ah? Lléveselo, doncito, lléveselo. Aquí le van los pañalitos desechables también para que se los lleve. ¿Ah? ¿Lo haría o no? Venga, señora, aquí lo voy a entregar a la Feda también, mire, ahí está. ¿Lo harías, no? ¿Por qué? Porque es de alta estima para tu vida. ¿Te explico? Y si te lo tienen que arrebatar, ¿qué haces? Por muy espiritual que seas, te sale el instinto de tigre que hay dentro, ¿o no? Ay, Dios. ¿Qué tal si una mujer te quiere arrebatar a tu hijo? Lo agarras, lo abrazas y algo haces, ¿o no es así? No miento. He visto madres defendiendo a su hijo como leonas feroces, hermano, aferrándose a sus hijos. Así quiere Dios que peleemos la fe. Ese niño que tienes ahí, que se llama fe, que está creciendo y que la tecnología, la ciencia, el placer, el pecado y todo quiere arrebatarte, quiere destruirte, porque sabe que el día que tú pierdas la fe, lo perdiste todo. Sin fe no hay esperanza. Sin fe estamos destruidos. Satanás quiere quitarte tu arma más poderosa, que se llama fe. Y por eso el apóstol Judas está tratando de exhortar acá para que peleemos. No se quede quieto, no se quede tranquilo. Defienda esa fe en Dios. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí pueden estar los que antes habían sido destinados para esta condenación. No sé quiénes son, tampoco me atrevería a decirlo, pero por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y del árbol bueno, buenos frutos, y del árbol malo, malos frutos. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No, pero no crea que lo digan, usted, yo no creo en Dios. No, hombre. Hermanos, los ateos ya dejaron de existir en el mundo. Ya toda esa teoría del ateísmo, eso ya es un dinosaurio, hermano. Los ateos no pueden sostener sus teorías de ninguna manera. Así que Satanás ahora ya no se presenta como ateo. No, hombre, se presenta como hijo de luz. ¿Me explico, hermano? Esos ateos de antes que decían que yo no creo en Dios, que mire que esos hermanos ya están así todos apuchungados, metidos debajo de una mesa. Ya no tienen voz ni voto. La misma ciencia los ha votado. Las teorías del ateísmo no tienen fundamento, son un fracaso. Entonces Satanás tomó otra estrategia. La estrategia satánica es precisamente que aquí hay gente encubierta que lo que hace es consentir muchas cosas, dejar y ser permisivo con otras cosas más. Eso no es pecado, usted, eso no es malo, usted. Hombre, uno al año no hace daño. ¿Qué le quita a usted? Sí, nada más, hombre. Usted, al cabo que usted es débil, hermano. Sí, va usted, sí. Dios nos está hablando de que esa libertad nos autorice a hacer lo que Dios no quiere. El cielo y la tierra pasarán, mas mis leyes no pasarán. Amén, hermano. Palabra de Dios. Cuando hablamos de esto, el apóstol Judas está tratando de una preocupación tan grande. Y dice en el versículo 5, mas quiero recordaros, miren cómo en el reino de los cielos hay que hacer violencia, hermano. Es que nos hemos vuelto en la iglesia, hermanos, ya no peleamos, hermano. Ya no, está bueno usted. Está bueno, usted dele, ahí estamos. No, hermano, usted tiene que seguir peleando. ¿Y sabe dónde están sus peores enemigos, hermano? ¿Ah? En su casa. Los peores enemigos serán en tu propia casa, dice la palabra. Entonces el apóstol Judas tiene que recordarle a la iglesia, mas quiero recordaros, dice el versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Dios saca de Egipto a más de 2 millones de gente. ¿Ah? ¿Y qué dice? Y la mayoría de ellos, ¿qué? ¿Quedaron postrados? ¿Y entonces qué pasó? ¿Dios falló o no? No, hermano, Dios no falla. El hombre es el que falla, no Dios. Por eso el apóstol Judas está advirtiendo. Y dice, y los ángeles que no guardaron, aquí va, destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿a quién destruyó Dios del pueblo de Israel? ¿Ah? A los que le mataron la fe, hermano. Quiere decir que si tú terminas con tu fe, te acabaste. ¿Me explico, hermano? Por eso Satanás va a tratar de destruir tu fe, tu poca o mediana fe, va a tratar de destruirla, porque Satanás sabe que lo mismo que le pasó al pueblo de Israel te va a suceder a ti. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo sacó de allá de Egipto y saca a 2 millones de gente, no salvó a 2 millones de gente. No, solo los que creyeron. Amén, hermano. Solo los que creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que tuvieron fe. Quiere decir que Satanás quiere quitarte la última partícula de fe que pueda existir, de esperanza en tu vida, para que quedes ahí sí que disminuido a tu mínima expresión. Y ahí Satanás te hace cualquier juego, hermano. Dice entonces, y aquí pone otro ejemplo, ya va el ejemplo de Egipto, viene otro ejemplo que pone el apóstol Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando antes, cuando Satanás fue tirado de ahí arriba, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estuvieron los ángeles caídos? ¿Dónde estuvieron? En el cielo, hermano. Pero el hecho de que estuvieran en el cielo no les garantizó que pudieran permanecer. ¿Por qué? Porque no creyeron. Le creyeron al diablo y no le creyeron a Dios. ¿Me explico, hermano? Y no le basta al apóstol Judas este pequeño ejemplo, y habla de otro ejemplo más, versículo 7. Este es un ejemplo bien claro para todos nosotros, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido bajo los vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Se está refiriendo a esta gente que trata de matar tu fe, esta gente que trata de destruir tus principios y tus valores, esta gente que te minimiza las cosas para que tú, bueno, te acostumbres a ellas. Aquí habla bastante el apóstol Judas respecto a esa gente irrespetuosa que no respeta autoridad, y puedes seguir leyendo el libro de Judas. ¿Por qué hablo de todo esto? Estuve leyendo un artículo que me dejó preocupadísimo, y quisiera trasladarlo a la iglesia. Hace unos 15 años, en una universidad de Stafford, en Estados Unidos, se hizo un estudio, un psiquiatra hizo un estudio de cuál era uno de los problemas que estaba aquejando a la niñez y a la juventud, viendo el deterioro que está dándose a nivel social, que ya alcanza niveles de desastre. No lo vemos, y le llaman el desastre silencioso. El desastre de desastres. Satanás ha puesto su mirada en los niños, en los jóvenes. Satanás está minando la mente y el corazón de los muchachos. Estas estadísticas son impresionantes. Y dice, están comprobadas, tienen estudios bien fundamentados. 1 de cada 5 niños debajo de 5 años tienen enfermedades mentales o de personalidad. ¿Cuántos niños hay aquí, hermano? 1 de cada 5 niños. Hay un término en pedagogía que se llama TDAH, que es esa falta de atención que tienen los muchachos cuando se les enseña con hiperactividad. ¿Han visto todos esos patojos eléctricos que andan? ¿Ah? Esos patojos que no paran, que quieren esto, que quieren lo otro, que no se suban a la silla, se bajan a la mesa, y no quieren, y jalan y traen. En los últimos 15 años, el índice TDAH ha aumentado en un 43%. Estamos hablando de niños con serios problemas de personalidad. ¿Saben una cosa? Que esta enfermedad no se cura. Esos que ustedes le llaman, es que el niño es hiperactivo, dicen ahí en la escuela. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué está hiperactivo? ¿Qué pasó ahí? Y es donde, hermanos, cada uno de nosotros hemos dejado de confiar en la palabra de Dios y estamos permitiendo que el medio gobierne nuestras vidas, que el sistema gobierne nuestras familias, y somos incapaces de poner nuestra fe porque tenemos miedo a la sociedad, tenemos miedo al sistema y no somos capaces de honrar a Dios. Estas estadísticas son alarmantes. Existe un 37% de depresión en el adolescente. Depresión, ya los niños abajo de 10 años con depresiones, 37%. Es alarmante. En 15 años se tiene un índice
del 200% de suicidios infantiles entre los 10 y los 14 años. 200%. Niños se están suicidando. Puede ser el tuyo. Puede ser ese infante que está allí y que tú tienes bajo tu administración. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Y quisiera en esta noche que cada uno de nosotros que somos padres, abuelos, tíos, seamos capaces de reflexionar. ¿Estamos creyendo en Dios o estamos creyendo en la psicología? ¿En dónde Satanás ha minado tu fe, que ya no eres capaz de guiar tu vida personal por las Sagradas Escrituras? ¿Quieres incluirte dentro de estas estadísticas? Un incremento del 200% de suicidios entre los niños de los 10 a los 14 años. ¿Quieres tener más niños hiperactivos, los cuales tienen esa enfermedad incurable? Esos de falta de atención, los llevas a la escuela y no aprenden nada, porque ellos miran todo y... Ahora, quisiera que fuéramos a las causas, porque eso es sumamente importante. ¿Cuál es la causa de esto? Satanás ha matado en primer lugar tu fe. Ya no puedes creer que aquí, en esta bendita palabra, está la solución a todas tus situaciones personales. Hemos dejado de creerle a la palabra de Dios y preferimos leer literatura, lo que dice un psicólogo, lo que dice un pedagogo, lo que dice un psiquiatra, lo que dice un hombre que no tiene nada que ver con Dios, lo que dice un hombre que tiene hijos torcidos, lo que dice un hombre que se ha divorciado 10 veces y que tiene tendencias homosexuales. Esos son los que escriben esos libros. Y estamos obviando el mensaje de la palabra de Dios. Estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado. Estos hombres llegaron a conclusiones bien especiales. ¿Cuál es la razón de los niños hiperactivos? Es que están sobreestimulados, hermano. ¿Quieres para acá? Este juego te lo doy por acá. Y esto lo tenés. Y mira, y aprende, y anda. En alguna oportunidad comentaba que los padres judíos tomaban la asesoría de sus hijos, les enseñaban a leer, los padres, el papá era el sacerdote y era el maestro, les daban las primeras letras, les enseñaba a nadar, platicaba con ellos, los llevaba al campo, les enseñaba a cultivar, les enseñaba las artes, les enseñaba los oficios. Ahora no. Ahí van para la escuela. A escasos 3 años nos desprendemos de nuestros hijos. Los tiramos allá a que los maestros vean qué hacen. Mientras mami se queda con un iPhone en la mano. Tuc, 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 Madres irresponsables, sin criterio y sin espíritu, incapaces de poder entender lo que significa la responsabilidad materna y paterna. Padres que definen irse a Estados Unidos y dejar abandonada a la familia, mandar $10, $100 o $1000, que son ni más ni menos que el fracaso de los hogares. ¿Cuál es el problema? Ya no hay convicciones, ya no hay fe, ya no le creemos a Dios, le creemos a la tecnología, le creemos a los hombres, y nuestros niños están superestimulados y sobreregalados. Les damos todo, hermano, todo. Ay, no, pobrecito. Ay, que no llore. Ay, que no sufra. Ay, tiene frío, tiene calor, le picó el mosquito. Y
Hemos sobreprotegido a nuestros hijos y son unos inútiles. Deje que su hijo camine descalzo ahí en la casa, hermano. Deje que su hijo tome agua del chorro, hombre. Deje que su hijo se caiga de repente, hombre. No lo sobreestimule, él tiene que aprender a sobrevivir. Hacemos de nuestros hijos ídolos porque la idolatría es hacia nosotros mismos y destruimos sus valores personales, volviéndolos gente totalmente inútil. La hiperactividad, este síndrome de TDAH, ese síndrome de mala atención e hiperactividad en los niños es debido al sobreestímulo que le estamos dando, a la sobreprotección que están recibiendo y a los sobreregalos que estamos nosotros aportando a nuestros hijos. Dios es sabio y es bueno y nos ha enseñado muchas cosas que nosotros estamos tirando por la borda. Qué importante es entender que no hemos definido muchos de los límites en nuestros hogares. Los niños son los que mandan en la casa ahora. Y el niño hace un berrinche y el papá lo acepta. El niño llora y hay que darle un aparato de Nintendo para que se calle. Hay que ponerle la televisión o el cable para que el patojo esté feliz. Y porque ya los niños no quieren ni hacer ejercicio, hermano. No caminan, se mantienen abstraídos en tablets, en celulares, etcétera. Somos incapaces de poder entender que los niños necesitan socializarse, los sobreprotegemos de tal manera. Hay hermanas que aquí ni a los ágapes llevan a sus hijos, aquí los quieren tener, que sufran ahí un poquito en sala cuna, hermano. El trato con los demás niños. No, que es que lo van a tratar mal, es que y ahí, mira, hermano. Estamos haciendo inútiles a nuestros hijos, incapaces de poderse defender en la vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Qué importante es que usted entienda que la palabra de Dios es clara y que el que pone las reglas aquí es Dios y no el hombre. Qué importante es entender que tú como padre y madre de familia, tú como padre, eres el capitán del barco. ¿Te parece o no? Pero ¿cuál es el problema? Al papá todo le da igual, hermano. Teniendo su pantalla y su fútbol ahí con los partidos al día, ¿qué le importa lo que suceda a su alrededor, hermano? Qué importante es que entendamos que Satanás nos está minando y estamos creando una sociedad igual a la de allá afuera, sin diferencia. Qué importante es que entendamos, hermanos, que hemos sido incapaces, muchos de nosotros, de poder entender las obras satánicas. Ya Satanás no se presenta como el demonio con cachos, cola y cuernos, hermano. Satanás se presenta como ángel de luz, como aquel educador, como aquel hombre que aparentemente está haciendo bien a tus hijos, bien a tu familia, mientras los destruye los principios y fundamentos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que somos incapaces de poder guardar los principios y la fe en Dios. En nosotros existe ya una indiferencia ante lo que la palabra del Señor nos provee continuamente. Qué bueno es que tú aprendas a decirle a tu hijo, no se puede. No, que yo quiero. No se puede. No, que última vez, no se puede. No se puede. ¿Ok? Ay, qué tierna, pobrecito el niño. Yo cuando era niño también, mi papá, y entonces, y nos volvemos flojos, nos volvemos aguados, inconsistentes. La palabra de Dios es bien clara. Tenemos niños, hermanos, que ya ni caminar quieren. Agarra usted el niño de la mano y va a arrastrar. Va el patojo a la escuela y la mamá le lleva la mochila, hermano, aquí. Y la mochila, la bandera, ¿cómo se llama la cosa de buena la refacción? La lonchera del otro lado, hermano.
Y el patojo pateando piedras. Deje que el patojo llévela por lo menos su bolsón, hombre. Deje que el muchacho se desarrolle, que se tropiece, que se caiga. Y si se cae, que se levante. ¿Me explico, hermano? Pero no, hemos abandonado los principios de Dios. Como que no nos interesa. Y el problema es bien claro en las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Cuál es tu problema, padre? No es que tú no te equivoques, todos nos equivocamos. El problema es que no estorbas, ni eres capaz de tomar en cuenta la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Híjole, ¿y qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó? No tenían conocimiento. ¿Y no era hijo del sacerdote, pues? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elí? No les enseñó la palabra de Dios, hermano. No tenían conocimiento de la palabra de Jehová. Eran hombres malos porque no se sembró la buena palabra en ellos. ¿Me explico, hermano? ¿Cuál es el problema, el resultado de nuestros malos manejos? Que no estamos sembrando la palabra de Dios porque no tenemos fe. Solo se componen las mujeres. Hermanos, ya se olvidan de la iglesia. No quieren entrar porque hay frío, que está muy frío el tiempo, hermano. Somos incapaces de mantener una convicción y trasladarla a nuestros hijos. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo, mis hermanos. Este viejo es figurado, hermano. Hay papás jóvenes que parecen viejos, hermano. Ya no tienen energía ni para regañar un patojo, hermano. Que vea la nana que hace. Ay, la mamá, ella arregla el problema. Momento, señor. ¿Quién lleva los pantalones? El niño. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y saben qué decía el viejito? Ay, mijito. Oiga cómo dice, versículo 23. ¿Por qué hacen esas cosas, mijitos? No sean así. Muchos de nosotros así somos, hermano. Aguados, inconsistentes. Dice, porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos procederes. No, hijitos míos, no es bueno que tengan esa fama. Yo oigo pues que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí nos quedamos. Por eso los muchachos, hermanos, ahora ni saludan. No saludan, hermano. A veces pasa uno, hermano, muy tu pastor puede ser, hermano, pero ¿qué? Y como yo necesito que me saluden, pues, pero el problema es para él, no para mí. ¿Me explico, hermano? No saludan, son berrinchudos, comiendo chatarra por todos lados, etcétera. Y los papás le meten una bolsita de Torchix y le meten, ¿qué más? Unos angelitos ahí entre la mochila. ¿Y qué más, hermano? Y unos doritos. Bueno. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y mis ofrendas ya no mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a los hijos más que a mí, engordándolos con principal de las ofrendas que mi pueblo de Israel. Ahí a Dios dijo, bueno, señor Elí, ahí estamos, ¿verdad? Ahora viene tu cosecha. Versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Amén, hermano. Fiel. Eso es lo que Dios quiere. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Versículo 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó con todas las otras veces. Samuel, ¿dónde estás? Dijo, habla, Señor. Versículo 13, este era el nuevo siervo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Cuál es tu trabajo en casa? ¿Ah? Estorba a tu hijo, hombre, nada más. Milagros no podemos hacer, hermano. Mi hermano me dice, hermano, y yo lo regaño, yo le digo y no cambia. Pero si lo estás exhortando, si estás trabajando, si lo estás corrigiendo, pues espera los resultados con fe de parte de Dios. A su tiempo algo va a pasar. El problema es que nosotros no somos capaces aún de vivir la palabra y por eso los muchachos no nos creen ni lo que nos comemos, hermano. Y ante ese ejemplo, ¿qué podemos hacer? Proverbios 22, versículo 6, palabra de Dios. Amén. Instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir instruir, hermano? Guiar, enseñar, corregir. Eso es instruir, hermano. La instrucción es compleja. La instrucción no es solo dar una plática. La instrucción genera un trabajo total. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, yo sé que tu hijo es necio y berrinchudo y los míos también y los nietos también, pero tu trabajo es estorbarlos. Y dice, la necedad, versículo 15, está ligada al corazón del muchacho. ¿Pero qué? Quiero que lo lean todos, hermano. ¿La qué? ¿Y qué es la vara, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le inclinaste a tu patojo y le diste 3 varazos en las nalgas? ¿Cuándo fue? Ah, hermano, en el tiempo de la ley. Si el tiempo de la ley es hoy. Amén, hermano. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén, hermano, es hoy. Lo único es que tienes que tenerla en el corazón. Ya no es el pastor el que te diga cuería a tu hijo, debe ser tú el que te nazca por amor a Dios, por celo a esta palabra bendita y porque te conviene. Mas la vara de corrección la alejará de él. Versículo 13, 23, 13. No rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con besos, como dice, es que le va a doler. Si para eso es, hombre. Es que lo voy a lastimar. Es que para eso es, hermano. Para que reaccione. Por supuesto, la vara es el último recurso, hermano. Primero hay advertencia, hay enseñanza, hay formación. Cuando ya la cosa no funciona, pues tenemos que acudir a la vara. Pero es un recurso que debe de darse, que no debes de abandonar. Solo hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le diste vara a tu hijo? Así legal. Yo no te voy a preguntar directamente, solo considéralo. No es que eso ya es anacrónico, eso ya es fuera de tiempo. Eso ya no va con la psicología moderna, que psicología moderna, ni que mi abuelita, hermano. Mi abuela me dio chancleta, y yo le doy gloria a Dios por eso. Mi madre me dio vara, y yo creo que es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida como la cosa más maravillosa que ha podido suceder. Aún mis maestros me dieron vara, y no soy acomplejado, hermano, para nadita, bendito sea Dios. ¿Ya? Y no estoy culpando a nadie, al contrario, bendigo el nombre de mi Dios, porque hubo quien se preocupó por mí. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Y dice, lo castigarás con vara y librarás su alma. ¿Verdad que sí sirve? Ahora, la buena pregunta es, ¿y crees en eso, no? ¿Lo crees? ¿Y usted por qué no lo haces? En el fondo no lo creemos, nuestra fe ha sido minada. Nuestra fe ha sido
lacerada por la ciencia, por el humanismo, por el sentimentalismo, por la avaricia, ha sido minada totalmente. Quisiera seguir más, pero el tiempo no me deja y termino con esto. Hebreos 12. Hay mucho que decir al respecto y como a veces no todos van a los retiros de matrimonios, entonces dije, yo creo que vale la pena pensar que 200% de los niños están aumentándose el índice de suicidios y que uno de los suicidados puede ser tu hijo. ¿Ah? ¿Cómo te sentirías que tu hijo amaneciera colgado un día de la viga de 10 años? ¿Ah? ¿A quién le va a echar culpa? ¿A la iglesia no? ¿O al presidente? Hebreos 12, capítulo 4. Con eso termino. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es Dios. Si soportáis la disciplina, ese es personal, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén, hermano. Las tácticas de Dios espirituales están enmarcadas en su bendita palabra. Solo quiera que tú quieras bailar al son del mundo, nunca vas a quedar bien con la gente. Seguro que no. Jamás. ¿Por qué no tratas mejor de quedar bien con Dios? ¿Por qué no tratas de considerar que quizás hay algunos errores que corregir en cuanto a tus convicciones? Tal vez parezca una enseñanza desfasada para este mundo, pero Dios es eterno y su palabra es eterna. Y si estamos acá, es porque creemos que es palabra de Dios. Vamos a orar al Señor.